Continuamos con nuestro curso acerca de la vocación cristiana entre lo sagrado y lo secular. Esta es nuestra 9ª clase y hoy veremos nuestro llamado en la iglesia, pero debo finalizar algunos puntos que no se pudieron tratar en la clase pasada respecto a nuestro llamado como ciudadanos. Recordarán que estábamos viendo a través de la palabra de Dios que como creyentes estamos llamados a sujetarnos a las leyes de cada país, y esto es independiente de si el régimen es democrático o si estoy en una dictadura. Yo estoy llamado a sujetarme a las autoridades, reconociendo que estas han sido puestas por Dios. Ciertamente quienes están en ese tipo de regímenes son más, pueden haber circunstancias mayores que considerar, algunos de los cuales a veces tienen también opresión hacia el cristianismo, pero nosotros recordamos cómo Pedro y los apóstoles, ¿verdad?, cuando fueron mandados a no proclamar el nombre de Cristo, ellos siguieron haciéndolo con toda normalidad y es más, con muchísimo más ánimo. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa sigue siendo la premisa. Pero como creyentes damos testimonio cuando nosotros guardamos las leyes. ¿Por qué? Porque en última instancia, como vimos, en el hombre Dios ha dado esa conciencia que acusa al hombre, aún sin conocimiento de la ley de Dios, de que hay un bien y de que hay un mal. Esa moral es independiente de la religión y está en el hombre por causa de ser hechos a la imagen de Dios, una imagen que obviamente ha sido destruida, ha sido dañada, como precisamente estábamos recién citando en el pasaje que memorizamos. Pero no obstante está esa conciencia que acusa, y por eso incluso las leyes del Imperio Romano, con todo y el sistema, y obviamente que luego llegó a perseguir a los cristianos, sigue teniendo una gran fuerza en las leyes de muchos de los países hoy. Fue utilizado como una base. Y Pablo mismo pudo apelar a las leyes del Imperio Romano. No, yo soy ciudadano romano. Bueno, y si el Señor lo permite, cuando ya retomemos el próximo año la serie de Hechos, vamos a ver, ¿verdad?, ya cuando Pablo finalmente va a estar en ese viaje hacia César, porque él mismo apeló al César. Eso lo consideró correcto y apropiado como un ciudadano romano, haciendo uso de lo que eran las leyes particulares del gobierno en el que él estaba. Entonces, las leyes en la sociedad son una cosa buena, previenen el caos de estar sin ley. Y todos los que están en el gobierno cumplen su vocación al llevar a cabo los debidos procedimientos, ¿verdad? Asimismo, también nosotros cumplimos la vocación como ciudadanos cuando nos sujetamos entonces a estas autoridades. ¿Cómo lo resume, por ejemplo, la Confesión Bautista de Fe, la que nosotros nos suscribimos, que también hay una idea similar en la Confesión de Augsburgo? Nosotros tenemos lo siguiente en el capítulo tocante, ¿verdad?, a las leyes civiles. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así, ahora con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. El punto 3 dice: habiendo sido instituidas por Dios, las autoridades civiles, con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. Y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Entonces vemos que la confesión tiene ese entendimiento correcto respecto de que como cristianos es válido ocupar un cargo en el gobierno, y que también como cristianos estoy llamado a sujetarme en todo lo que sea lícito, porque es en el Señor. Quitando entonces de nosotros esa idea que prevalece en algunos círculos de que el cristiano no puede estar en la política.
Lo que nosotros aclaramos, como sí finalicé la semana pasada, no es que la iglesia se va a convertir en un comité de acción política, no es que la iglesia se va a abanderar con los partidos políticos pensando que por medio de ellos se va a llevar el cambio. No, el cambio en las personas solo viene por la predicación del Evangelio y cuando el Espíritu Santo viene y regenera un corazón. No es convertir la iglesia como una plataforma para manifestar esas ideas. Pero sí es válido para un creyente también involucrarse en causas, y yo mencioné algunas la semana pasada. Y a la luz de eso, entonces, sé que puede ser alguna pregunta o alguna inquietud común que surge también en algunos. Bueno, está bien, si hay causas en las que nosotros podemos participar, es válido unirnos con otros por causas comunes. Y eso es algo que también debe manejarse con mucho cuidado, porque hay algunos que con el fin de impulsar la causa o de que un movimiento tenga más fuerza, no lo pensarán para unirse con movimientos católicos, con movimientos ecuménicos, con grupos que serán religiosos pero que no son cristianos. Para decir, bueno, vamos a trabajar por este frente común, por la familia, en contra del aborto, en contra de las uniones del mismo sexo, etcétera. Uno puede pensar simplemente en las diversas causas que podría alguien adherirse, pensar que es válido luchar a favor de ellas, pero se debe ejercer ese discernimiento que yo no puedo afiliarme con cualquiera, simplemente por el hecho de apoyar una causa común. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos llevando el nombre de Cristo. Y sí, voy a hacer todo lo que, según el gobierno en el que el Señor me ha puesto, dispone para hacer que mi voz sea escuchada, para que las causas sean consideradas, pero yo no voy a unirme con otros porque está ese problema de la asociación. Y a veces han habido algunos momentos en la historia donde se han dado cartas que se han firmado, líderes, pastores que ponen sus firmas ahí, y hay que ser bastante cuidadosos en donde uno considera unirse, porque aunque la causa sea válida, no lo es el hecho para unirme con cualquier grupo. Ok, entonces creo que básicamente eso era para resumir los puntos que quedaban. Finalizo nada más diciendo que los creyentes debemos obedecer las leyes, pagar los impuestos, honrar y orar por las autoridades. Una conducta cívica y una estima por la nación son respuestas apropiadas por las bendiciones que el Señor nos ha concedido en esta nación. Y aquí yo ponía esa aclaración, que es algo en lo cual el Señor todavía sigue confrontándome. ¿Por qué? Porque hay elementos que claramente que uno puede decir, o sea, no, el hecho de ser buen ciudadano no significa que yo sea, o como a veces las personas como decir, no, es que el buen tico es el que le gusta el gallo pinto, qué sé yo. O sea, ese tipo de expresiones, como decir que esa es la ideología o el ser costarricense, no es lo que me define a mí como ciudadano. Pero nosotros sí debemos tener un aprecio por esta nación. Es decir, yo no tengo por qué participar del frenesí cuando en el 2014 a la selección le iba bien. Eso no es lo que me va a hacer a mí buen ciudadano, buen costarricense. Pero, por otro lado, yo no debo ver con desdén las cosas buenas que sí el Señor le ha concedido a esta nación. Muy bien. Pasamos entonces a nuestro llamado dentro de la iglesia. Y como motivación inicial, como introducción, traigo unos puntos que usualmente también tratamos en el curso de doctrina de la iglesia. Cuando las personas que están interesadas en formar parte de la membresía de esta iglesia, se les hace ver lo siguiente. Porque es que algunas personas huyen a la membresía de una iglesia, según el entendimiento igual que tengan de lo que es ser miembro de la iglesia, pero en general, ¿por qué las personas huyen? Bueno, una de las consideraciones que tenemos en nuestras notas es ese temor al compromiso, una compromisofobia, está dicho ahí. ¿Por qué? Porque ¿por qué sentirme como amarrado a que solo esta iglesia? ¿Por qué no tener esa libertad de ir a donde yo quiera? Si un domingo quiero acompañar a los hermanos de ese lugar y otro domingo voy al otro. En general, no atado a ningún lado. ¿Dónde está ese temor al compromiso?
Y como consideración, hay que entender con quién es el compromiso. Es un compromiso primeramente con el Señor y luego con los hermanos a los cuales yo voy a decir públicamente que me adhiero, que voy a ser parte de esa membresía. Pero muchos no quieren ese tipo de compromiso, prefieren esa asistencia que me deja a mí ese margen para salirme cuando yo quiera y volver cuando yo quiera. Así me muevo más sencillo, no me siento limitado, no me siento que estoy restringido, pensarán algunos. También están aquellos que piensan que es que el cristianismo se puede vivir de una manera independiente. No, pero si yo profeso fe en el Señor, si lo que se necesita para ser salvo es creer en Cristo, yo creo en Cristo y yo no necesito de la iglesia para mi vida cristiana. Puedo orar en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa. Y ahora hay muchísimos más recursos de los que había antes, entonces con muchísima más razón puedo poner la radio, puedo poner la televisión, puedo ir al internet y en el momento que yo quiera escuchar un sermón. No estoy ni hecho limitado a que sea el domingo en que cuando la iglesia se reúne para tener que escuchar la palabra de Dios. Puedo vivir mi cristianismo de esa manera. Obviamente, el quien piensa así está ignorando los mandamientos claros y expresos de la palabra de Dios de los unos a los otros que tanto abundan. Usted no puede orar por otros cristianos de manera particular. Usted no puede servir a otros cristianos de manera particular si no es en el contexto de la iglesia, porque ese es el contexto en el que Jesús dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos por los otros. ¿Y a quién ama el cristiano independiente? De manera puntual, de hecho y práctica de manera diaria. A nadie. Entonces, quien piense así realmente tiene que hacer una evaluación, primeramente de su fe y en segundo lugar, por supuesto, de su entendimiento de lo que es la iglesia. Y sí, es cierto que muchos tienen un desdén por la iglesia del Señor y en particular por la iglesia local, porque dicen la iglesia se ha institucionalizado, es que es como otra institución más y yo no voy a encontrar ahí esa realidad espiritual. Al final, todas las iglesias tienen faltas, todas las iglesias tienen debilidades, todas claman ser la iglesia verdadera, dirán algunos. Entonces, al final, es igual gente común y corriente, muchos de ellos que jugarán de santurrones, algunos de ellos son hipócritas. O en general, hay algunos que por experiencias en lugares donde estuvieron se desilusionan y dicen, yo no voy a congregarme. No voy a estar en una iglesia local. Algunos buscan y después de estar en varias congregaciones pueden llegar a la conclusión de que en general casi todas son iguales y que entonces no es importante, da igual si uno se congrega o no, o que da igual si es una asistencia irregular a una o varias iglesias. Otros terminan adheriéndose a organizaciones paraeclesiásticas sin denominación, abiertamente ecuménicas. Y de nuevo, como ahí no hay rendición, como ahí no hay un examen acerca de qué es lo que realmente la persona cree, pues ahí se contentarán y pensarán que así están sirviendo también al Señor. Finalmente estarán aquellos que dirán, después de todo esto, mejor yo inicio mi propia iglesia. Bueno, y las historias hay, y no deja de ser hasta sorprendente, de verdad, como algunos no solamente tienen la idea, la llevan a cabo y en efecto, a ojos humanos parece que les va bien. Empiezan una iglesia y cuando uno ve, tienen personas que se reúnen con ellos y esa iglesia institucionalizada que criticaban, al final terminan haciendo otra institución, entre comillas, más. Pero minimizar la iglesia local es un gravísimo error. De manera particular, Cristo está en la iglesia. Nosotros no lo vemos, pero Él está aquí. Nosotros no necesitamos de grandes señales, de un espectáculo llamativo para reconocer que la presencia del Señor está en cada iglesia que es de Él. ¿Por qué? Porque Él ha prometido su presencia ahí. Él está presente porque Él es predicado en la palabra de Dios. Él está presente en las ordenanzas. De manera particular, en Mateo 18:20, ese pasaje conocido, Él dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ciertamente el contexto es el de la disciplina. ¿Pero dónde está esa disciplina? En la iglesia. Ve, búscalo solo y al final, ¿qué es el proceso? Si no, ve y dilo a la iglesia. Y es en ese contexto que el Señor luego viene y dice, yo estoy ahí. Entonces, ciertamente el Señor está en la iglesia y con muchísima más razón
en la disciplina, aunque este no es el tema que vamos a tratar, pero ahí está el Señor. La disciplina de la iglesia es la disciplina del Señor. Entonces, por medio de ella, en la iglesia el Señor trabaja por medio de la vocación del pastor, pero también por medio de todos los demás, pues son todos miembros de un mismo cuerpo, para animarse y amonestarse mutuamente y para servirse unos a otros. Recordemos, el resumen de la vocación es Dios a través de mí sirviendo al prójimo. Es para hacer el bien a mi prójimo, y ciertamente eso es donde tiene que verse aún más evidente y aún más claramente en la iglesia del Señor. Desde todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del edificio, a las tareas de oficina, trámites legales, permisos de construcción, hasta la enseñanza, la ayuda en el canto congregacional, toda labor es necesaria y de bendición para la congregación. Y muchas más que pasan desapercibidas, pero para eso estamos en la iglesia del Señor y somos miembros de un mismo cuerpo, para servirnos mutuamente. Entonces tenemos que reconocer en primer lugar que en el contexto de la vocación, el ser cristiano es una vocación en sí mismo. ¿Por qué? Porque es el Señor que nos llama para ahora hacerle su particular pertenencia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si tengo comunión con Cristo, ¿fue por mí? No, fue porque el Señor me llamó. Por eso soy hijo de Dios, porque Él me ha llamado. Ser cristiano en sí mismo es una vocación. Otro pasaje más conocido, Romanos capítulo 8. Unas páginas atrás, Romanos capítulo 8. Versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En este pasaje tenemos resumido todo del ser cristiano, tenemos resumida la vida cristiana. Tenemos la presencia o el anticipado conocimiento de Dios, tenemos la predestinación, tenemos el llamamiento, tenemos la justificación, tenemos la santificación, cuando Él dice que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, tenemos la glorificación. Y usualmente, ¿verdad?, cuando este pasaje viene a colación, viene por uno de dos temas. Viene para mostrar aquí el ordo salutis, el orden de la salvación, o para mostrar también cómo el Señor obra todas las circunstancias para el bien de sus hijos, descansando nosotros en su soberanía y en su providencia. Y aunque muchas cosas no las entendamos y no necesariamente las lleguemos a entender en esta vida, nosotros podemos tener siempre esto como firme ancla del alma. El Señor lo hace para el bien de los suyos, para los que lo aman. Pero en medio de esto, veamos que esa palabra llamados aparece con constancia. O sea, ¿para quiénes son dirigidas esas palabras? Es para aquellos que han sido llamados por el Señor, es decir, para los hijos de Dios, aquellos que Él ha tomado del mundo. Y luego, en el versículo 30 vuelve a recordarnos el llamado. En el contexto del orden de la salvación o de las doctrinas de la gracia, nosotros hablaremos, ¿verdad?, o haremos esa distinción entre el llamado general del Evangelio y ese llamado eficaz del Señor. En uno,
ese mensaje de salvación es anunciado a todo pecador, pero de manera particular cuando el Señor salva, Él lo hace eficazmente. Está ese llamado particular eficaz, donde el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador. Pero viéndolo a la luz de la vocación, nosotros podemos ver que cuando el Señor llama, Él está dando, por decirlo así, todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque yo, ¿cómo voy a saber cuando algunos se han preguntado o vendrán personas a preguntarle a usted, pero ¿cómo sé yo que soy elegido? ¿Cómo sé yo que soy predestinado por Dios? Bueno, apliquemos el llamamiento del Señor. ¿Ha sido usted llamado? O sea, lo ha llamado usted al Señor a reconocer su condición, lo ha llamado a la comunión con su Hijo. Si es así, entonces descanse de que usted ha sido elegido por el Señor, de que usted ha sido predestinado. ¿Ha sido usted llamado? Entonces usted ha sido justificado, usted ha sido declarado justo de todos sus pecados, usted es inocente como si nunca hubiera pecado, porque la justicia de Cristo es ahora su justicia. ¿Ha sido usted llamado? Bueno, el Señor entonces lo que inició en usted lo va a perfeccionar y tenga por seguro que lo va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ha sido usted llamado? Tenga la plena certeza entonces de que usted será glorificado, de que usted disfrutará de vida eterna para siempre, que es así. Usted estará en la presencia del Cordero que fue inmolado por sus pecados. Así es como usted puede tener esa seguridad. Si el Señor le ha llamado, sepa que todo lo demás está ahí también incluido. También escribe Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Cómo llama el Señor? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos llama a la comunión con su Hijo? Bueno, Pablo le dice esto a los hermanos en Tesalónica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo Pablo puede decirle esto a los hermanos? A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo la seguridad y les puedo escribir a ustedes, amados hermanos, de que el Señor les ha escogido. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio fue predicado, los llamó. Él los llamó. Es el Evangelio del Señor. La palabra actúa, es viva y eficaz. Él también le escribirá en la primera carta. Podemos ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Una vez más, da gracias Pablo. ¿Por qué da gracias? Primera carta, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eso es el medio del Señor, no solamente cuando nos llama para salvación, sino para el resto de nuestra vida cristiana. Él sigue utilizando esa palabra para actuar en nosotros y siempre cumple el propósito para la cual Dios la envía. Ciertamente, como les decía, en ese llamado general, para dejar sin excusa al pecador, pero en ese llamado eficaz, para atraernos a su Hijo Jesucristo. Por medio de ella también salva al pecador. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo utiliza esa palabra predicada para obrar en el creyente. Entonces, de este llamamiento, ya en otros momentos se ha expuesto más ampliamente. Simplemente lo que quiero recalcar es ese hecho de cómo está ligado a ese entendimiento de la vocación. Por eso es que nosotros decimos que en todas las esferas de la vida, antes que soy cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor me ha llamado. Y ese llamado es de fuera.
No fue algo que yo sentí. Yo no baso mi cristianismo en cómo me siento, si escuché una voz interior, si fue esa experiencia subjetiva, una corazonada. No, es un llamamiento externo. El Señor llama, es una voz audible, es por medio de su palabra. Es Cristo quien llama. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me conocen. Es ese milagro de ver esa vida espiritual impartida al que estaba muerto en sus delitos y pecados. El Señor regenera y el que ha sido regenerado ahora puede escuchar y atiende. Ya fuera leyendo las Escrituras, ya fuera siendo inquietado al escuchar un familiar, un amigo que le hablaba de las cosas del Señor, luego de escuchar un sermón, después de haber recibido una invitación, en fin, pero el punto es el mismo. En última instancia, el Señor sale a nuestro encuentro y nos llama. Ahora bien, la vida del creyente no se queda en ese llamado inicial y eficaz de la salvación, sino que constantemente el Señor sigue llamando a los suyos por medio de la palabra. Y cuando participamos de las ordenanzas también, cuando recordamos en la cena el cuerpo que por nosotros fue partido y la sangre del nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Habrán quienes harán caso omiso de tales palabras. Las escucharán, pero nada pasa en ellos, pero en otros el Señor las utiliza para humillarlos y para llevarlos al agradecimiento por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor sigue llamando a los suyos. Por implicación, entonces el ser llamado implica de que el Señor nos llama del mundo, pero nos llama para vivir ahora para Él. Como Cristo lo va a decir, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es un llamado del mundo hacia, como también lo expresa Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 va a decir que, versículos 12 al 14, Colosenses 1, del 12 al 14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O como lo expresa Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. O un pasaje más, ¿cómo estuvimos nosotros memorizando la semana pasada? En Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Del mundo a la iglesia. Ese es el llamado del Señor. Hay mucho que esto implica en la vida personal de cada uno. Simplemente voy a hacer una pequeña aplicación a este punto. Pero nosotros vamos a ver que en otras partes este llamado va a ser calificado, es decir, va a tener adjetivos. Pablo va a escribir de este llamamiento santo. En otras partes va a decir de que dignos del llamamiento. O como le escribe a los Corintios, una vez más en la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 2, él escribe, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, él escribe:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es nuestra vocación como cristiano. Ahí está. ¿Qué somos nosotros? Bueno, en Cristo, Pablo va a decir en el versículo 30 que Cristo ha sido hecho por nosotros nuestra santificación. Posicionalmente ya hemos sido apartados. Dios nos ha llamado del mundo para trasladarnos al reino de su Hijo. Ya hemos sido apartados en esa definición básica de santidad. Pero como cristianos que todavía estamos en este mundo, tenemos una vocación. Somos santos y llamados a ser santos. Esa es nuestra vocación. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Ya no vivimos para el mundo. Ya eso quedó atrás. A eso nos ha llamado el Señor. Para vivir vidas cada vez más y más conformes a su voluntad, para ser cada vez más conformes a la imagen de su Hijo. Y para eso el Señor utiliza medios. Para eso está la iglesia. El Señor nos saca del mundo para que como creyentes ahora nos congreguemos. Y de manera particular, cada uno viva esa vocación. Viva como lo que usted es. Usted ahora es un santo del Señor. El Señor le ha apartado. Viva como tal. Viva digno del llamamiento. El llamamiento es santo. Así ha sido usted llamado. Y de nuevo, en la clase de doctrina de la iglesia se le enfatiza esto a quienes lo llevan. Y ha sido aquí también dicho. Esa definición básica de iglesia es los que han sido convocados, la asamblea, los llamados. Eso es literalmente la palabra. En griego había otra palabra para el edificio donde la iglesia se reunía. La iglesia en ese sentido secular, porque era una palabra de uso común. Había un lugar que se llamaba como eclesiatrón, por decirlo así. Y ahí era donde se reunía la iglesia. Pero la iglesia, ellos entendían, eran las personas. Esos eran los que habían sido convocados. Y ciertamente la Iglesia Universal, y cuando hablamos de la Iglesia Universal, hablamos de esa nación santa del Señor que abarca a los santos de todos los tiempos, los del pasado y los del futuro. Pero tiene esta Iglesia Universal una manifestación en el tiempo presente, por medio de esa comunidad que ahora vive congregada en una iglesia local. Y algunos verán como algún conflicto, pero es que esta Iglesia Universal tan diversa que el Señor está reuniendo, es cierto que al verlo expresado en la manifestación de la iglesia local, todos los que estarán en la iglesia local no son necesariamente hijos de Dios, pero ahí está la voluntad del Señor. Él desea que los cristianos se congreguen en iglesias locales. De hecho, el autor del libro, de una de las fuentes que utilizamos, comparte una cita de C.S. Lewis, de su libro conocido Cartas del Diablo, su sobrino, que ¿verdad? Es una manera alegórica de ilustrar esas tácticas del diablo para atacar al cristiano. Y en uno de ellos, de esos diálogos, le hace ver cómo él ataca a los cristianos para que se distraigan de la hermosa realidad que se ve cada domingo en la iglesia del Señor, en la iglesia local. ¿Para qué? Para que sean distraídos prestando atención si alguien cantó de fuera de tono, de la manera que vino alguien vestido, en fin, llenándolos de aspectos lejos a la imagen que podía tener en su cabeza de lo que era la iglesia. Pero nosotros tenemos que recordar esto cada domingo, o de hecho cada día de la semana, conforme nosotros nos preparamos para reunirnos en la iglesia. Que aquí estamos congregados es un número de personas ordinarias que por la gracia de Dios han sido llamadas a dejar el mundo, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y seguir a Cristo. Y que en el día del Señor se reúnen para alabarle por su misericordia y exponerse a su palabra. Y eso es maravilloso. Sí, ciertamente no hay iglesia perfecta. Para aquellos buscadores que están como una carta de restaurante buscando a ver si la iglesia tiene todo lo que quiere, a ver si reúne las condiciones.
Pero cuando yo recuerdo que lo que estoy viendo aquí es esa obra de Dios en la vida de pecadores, salvados por gracia, yo no me voy a distraer por esos asuntos menores que ciertamente uno irá viendo esa gracia de Dios para como iglesia avanzar y ser cada vez más conformados a la voluntad de Dios. Pero lo que yo estoy aquí, de lo que estoy aquí participando, es algo excelso, es algo maravilloso. En el día del Señor, reunido con otros que juntamente conmigo invocan el nombre de Jesús, si soy creyente. Simplemente estamos practicando lo que será nuestra eternidad. Y si eso a usted no le emociona, entonces ¿qué está buscando? ¿O a qué lo ha llamado el Señor, si es que lo ha llamado? Bueno, lo ha llamado a reunirse en una iglesia local. De manera particular, el Señor ha ordenado 2 oficios en la iglesia local. El primero de ellos es el oficio del pastor. Romanos capítulo 10 hace bien claro de que se ocupa un instrumento para que esa palabra de Dios sea expuesta. Versículo 14. ¿Cómo pues, Romanos 10:14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor ha dispuesto una manera para que esas buenas nuevas sean comunicadas. Y aunque cada cristiano es llamado a ser testigo de Cristo, en la iglesia local, Él ha designado ese oficio del pastor, que como ya hemos aclarado al inicio del curso, no concede ningún mérito adicional. Es el Señor quien llama a unos para servirle como pastores, pero ciertamente es un oficio que cuenta con este privilegio y responsabilidad de anunciar las buenas de salvación y para proclamar la palabra para la edificación de los creyentes. Porque así como entonces tenemos los alimentos por medio de los agricultores, así como nos cura por medio de los médicos, Él proclama el perdón de pecados por medio de vasos de barro. También en la figura del pastor. Y entendiendo entonces el pastor de que este es el rebaño de Cristo, porque es Él quien compró a su iglesia con su sangre, no es el tiempo para la expresión de mis opiniones, para hablar de mis gustos, de las noticias del momento, aunque algunas de esas cosas podrían surgir como aplicaciones válidas a la luz de algún pasaje en el contexto que se estudia. Yo estoy llamado primeramente y exclusivamente para anunciar la palabra de Dios en este púlpito. Y cada pastor debe reconocer que esa es su vocación. Cuando eso no es hecho, se está descuidando lo que primeramente el Señor le ha encargado. Nosotros tenemos ese ejemplo ilustrado en Hechos capítulo 6. ¿Qué pasó en Hechos 6? Pasa lo siguiente. Hechos 6 del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el llamado primario entonces del predicador, del pastor? La oración y el ministerio de la palabra. Aquí tenemos a la iglesia primitiva, una iglesia que sin duda, nadie puede dudar, estaba llena del Espíritu Santo y estaba siendo guiada por los 12 hombres, bueno, los 11 que el Señor llamó originalmente, más el sucesor de Judas, que también estuvo con ellos durante el ministerio de Jesús, para dirigirles. Y aún así había problemas, no hay iglesia perfecta. Y ya antes en el capítulo 5 uno estudia, ¿verdad?, ese primer caso de disciplina también.
Pero ¿qué es lo que ellos reconocen? Se nos está saliendo de las manos. Lo nuestro no es la administración de las mesas, no es la administración de los alimentos. Como predicadores de la palabra estaban actuando fuera de su vocación. Eso no es lo de ellos. Era necesario buscar hombres que el Señor llamara de entre la congregación que pudieran atender debidamente estas tareas. Y eso que entre esos hombres destacan, ¿verdad? Esteban y Felipe, que además eran también hombres que también proclamaban la palabra de Dios. Esteban elocuente y Felipe conocido como el evangelista. Pero particularmente ellos habían sido apartados entonces para el Señor, para esa labor de servir a las mesas. Otro principio que uno podría entonces tener de nuevo para la vocación. Cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer, es una fórmula para el desastre. Los apóstoles estaban apartando de lo que ellos tenían como tarea principal: orar y predicar la palabra de Dios. Entonces el Señor también ha constituido como un oficio reconocido dentro de la iglesia el diaconado. Y esos son los dos que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios. Después de ahí hay diversas oportunidades de servicio, de ministerio en algunos lados también que se podría llamar. El punto es que todo lo que se hace en la iglesia no recae ni sobre los pastores ni sobre los diáconos. Ellos tienen llamados particulares que tienen que realizarse en el contexto de la iglesia local. Pero ¿para qué ha dado el Señor estos dones? Bueno, lo ha dado para la edificación del cuerpo local, para que entonces, apoyados mutuamente, ahora sí podamos servirnos unos a otros. Y por medio de la predicación, da unidad a la iglesia en cuanto a lo que creen. Hay que reconocer que sí, hay diferentes denominaciones. Cada iglesia tendrá prácticas distintas, tendrá una liturgia distinta, tendrán posiciones doctrinales diferentes y algunas que son opuestas entre sí. ¿Es esto algo malo? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque primeramente reconocemos la soberanía del Señor. El Señor en su soberanía ha permitido que hayan denominaciones. En segundo lugar, también, lejos de lo que alguno podría pensar, es por medio de las denominaciones que uno puede ver unidad en las iglesias. O como lo plantea el autor, que me gustó como lo plantea, es preferible que hayan varias iglesias que tengan unidad doctrinal entre sí que una sola iglesia que pretenda abarcar todas las posiciones, porque eso no es posible. Una iglesia no puede abarcar todas las posturas. Una iglesia no denominacional, el problema es que se expone a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no pueden tomar posiciones específicas respecto a temas particulares. ¿Qué creen ustedes al respecto de? Bueno, hay unos que creen, hay otros que creen, y nosotros creemos. ¿Qué creen? No, unos creen, otros creen. ¿Y ustedes qué creen? No pueden decirlo. No hay una postura. Entonces, en el afán de ellos pensar de que se promueve la unidad abriendo el abanico, lo que están promoviendo más bien es la receta para la vaguedad y para la confusión. A la inconsistencia. Por ejemplo, hay un grupo conducido por un reconocido cantante que dice acerca del grupo que ellos conducen: somos una comunidad que no forma parte de ninguna denominación y abre sus puertas a personas de diferentes credos. Promovemos la unidad, los valores, el amor a Dios, la familia y la patria. Promovemos la unidad. Bueno, el movimiento Open House, que también está presente en Costa Rica, dice lo siguiente, y eso está en su sitio oficial: el Open House ha sido diseñado para quienes no gustan de iglesias, con la idea de alcanzar a quien nadie le ha llegado, por medio de hacer lo que nadie había hecho antes en Costa Rica. En un auditorio, en casa o en una sala de fiestas, el Open House es una nueva, fresca manera de crecer espiritualmente, con la Biblia como base, fuera de la religiosidad y lo establecido,
para guiar a las personas a disfrutar de una creciente relación con Jesús. ¿Qué es lo que ellos están promoviendo? Realmente, sí, es una unidad, pero no es una unidad en la verdad, es una unidad a costa de la verdad, que es diferente. De nuevo, hay diferentes denominaciones, pero precisamente por esta condición de pecado, por nuestra propia debilidad, que no logramos estar de acuerdo en todo, es que en esa congregación local en la cual se tiene definido estas son nuestras posturas y que cada creyente entonces va a considerar su deber unirse a la iglesia que considere que es más cercana a la interpretación de la palabra de Dios, lo más cercana a toda la verdad que nos ha sido revelada, que ahí es donde yo me voy a unir y que juntos vamos a caminar ahora sí en unidad. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos decir que creemos una misma cosa referente a las doctrinas centrales de la palabra de Dios. Ahora bien, de nuevo el tiempo está un poquito encima, pero vamos a ver rápidamente algunas aplicaciones particulares. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Bueno, si el Señor nos ha llamado a una iglesia, eso significa que sí, estamos llamados a servir a unos a otros, pero la iglesia también, la palabra de Dios también incluye algunos mandamientos particulares para los miembros según su condición. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, al 1 al 3. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es cierto que esas son palabras de Pablo a Timoteo, un hombre pastor en la iglesia, pero que nos da a nosotros mandamientos particulares. ¿Para qué? Para saber cómo conducirnos con los demás y particularmente a ustedes, los varones, a nosotros como hombres. ¿Cómo debemos tratar a las mayores? ¿Cómo debemos tratar a las hermanas más jóvenes? Como hermanas en Cristo, con toda pureza. ¿Cómo me estoy relacionando yo con ellas? ¿Cómo me acerco a mis hermanas en Cristo? ¿Cómo me dirijo yo a los que son mayores que yo en edad y en la fe? Hay mandamientos particulares que yo debo acatar al respecto. Tito capítulo 2. El anciano: no, es que ya mi vida, ya estoy pensionado, ¿qué voy a hacer? Bueno, usted tiene mandamiento en la iglesia también. Capítulo 2, ¿verdad? De Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A eso te ha llamado el Señor, hombre mayor en la fe, al anciano. Y a las ancianas, ¿a qué ha llamado el Señor? Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermana mayor, ¿está buscando usted a las más jóvenes? Anciana, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor le ha enseñado? Y ustedes esto lo han escuchado varias veces por medio de hermanas que han venido y por medio del ministerio de mujeres. ¿Qué están haciendo? ¿Está usted buscando a las más jóvenes? A las recién casadas, a las que están teniendo a su primer hijo. Están buscando para aconsejar. Vean, hay cosas que no somos los pastores los mejores para dar consejos acerca. Vean, así es como se cambia el pañal. ¿Quién? Hermanas mayores, busquen. Hay consejo que se necesita. Sí, muy bonito alzarlo, sí, muy bonito comentar en las fotos, pero hay un mandamiento: enseñar a las más jóvenes. Y las más jóvenes busquen a las mayores. Son mandamientos particulares que tenemos en esa vocación de la iglesia, porque el Señor nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, ¿sí? Pero así el cuerpo tiene partes distintas. ¿Por qué? Porque no todos hacemos lo mismo. Estamos nosotros reconociendo esos mandatos particulares que tenemos y la palabra continúa, ¿verdad? Exhorta asimismo a los jóvenes, versículo 6, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, esa conducta en nuestra iglesia y por supuesto fuera de ella, como un autor lo expresaba también, el Evangelio es como una mujer hermosa, pero nuestra conducta viene a ser como un collar de perlas. Es un adorno, ya la mujer es hermosa en sí, pero es eso lo que se nos llama. Con nuestra conducta nosotros adornamos ese precioso Evangelio de Cristo. El Señor les bendiga. Si tienen preguntas, recuerden hacerlas llegar, me pueden buscar también. El Señor les bendiga.